La economía es una rueda que nunca deja de girar. El dinero sale de las familias hacia las empresas y vuelve a ellas en forma de salarios e ingresos, haciendo que todo siga funcionando. Esto crea un fenómeno que se llama flujo circular de la economía. Mi nombre es Diego Ernesto Guzmán Reyes y a continuación les compartiré un poco del flujo circular de la economía. El flujo circular de la economía se define como un modelo que se describe cómo el dinero, los bienes, los servicios, los factores de producción se mueven entre los agentes económicos a través de los mercados. Mann 2012. A través de estas transacciones, familias, empresas, gobierno y sector externo interactúan para satisfacer necesidades y mantener en operación la actividad económica. Esto quiere decir que entre ellos se relacionan o se crea en automático un ciclo, el cual pues nunca deja de funcionar. Imaginemos que la economía funciona como un gran supermercado. Las familias llegan con su dinero para comprar lo que necesitan y lo que no necesitan. Y ese dinero le pasa a las empresas. Es, por ejemplo, compra y vende, vende y compra. Luego, las empresas lo usan para pagar a sus trabajadores, quienes a su vez vuelven al supermercado, obviamente con sus familias, para comprar lo que necesitan y lo que no necesitan. Y así es el ciclo económico. Es un ciclo continuo que mantiene todo en movimiento. Los agentes económicos son grupos o más que nada entidades que participan activamente en la economía y así tomando decisiones de qué producir, qué comprar, cómo vender y cómo usar los recursos. En este caso, las familias son los primeros consumidores. Compran bienes y servicios y ofrecen su trabajo, la mano de obra, a las empresas más que nada para obtener ingresos. Del lado de las empresas, son quienes producen, venden bienes y servicios para producir. Necesitan contratar trabajadores y comprar recursos. Por el lado del Estado, son los que se encargan de más que nada regular la economía, cobran impuestos, ofrecen servicios públicos y pueden producir. Pueden comprar o vender bienes y servicios más que nada. Y pasando del lado de las instituciones bancarias, en este caso el Banco de México, son quienes administran, mueven el dinero, facilitan pagos, dan créditos, dan ahorros y más que nada dan préstamos. Además de eso, los otros agentes económicos que les presento son las empresas de seguros, quienes cubren riesgos a cambio de pagos. En este caso pagan primas, ofrecen protección ante accidentes, pérdidas o imprevistos. Además de eso, tenemos instituciones privadas sin fines de lucro. Puede ser la UNICEF, la Cruz Roja, entre otros derivados. Ellos no buscan ganancias, simplemente su objetivo social es comunitario, lo cual hace que también influya mucho en el flujo. En el resto del mundo tenemos todos los agentes económicos que están fuera del país, pero participan mediante el comercio, inversiones y servicios financieros. A continuación les presento al mercado. El mercado es el espacio, ya sea físico o virtual, donde se encuentran quienes ofrecen y quienes necesitan un bien o servicio. En este lugar se establecen principalmente lo que son precios. Además de esto, permite que se realice el intercambio, ya que la actividad económica hace que siga funcionando, ya que conecta directamente con vendedores y compradores. Las ideas principales es que la economía de mercado depende de decisiones libres de consumidores, ya sea que ellos decidan a quién y cómo comprar. Las empresas, en este caso también a las empresas, los precios se fijan de oferta y demanda. Los recursos se reparten según lo que cada quien puede consumir o producir. El Estado regula, no dirige la producción.
Más que nada, con esto hay problemas económicos porque los recursos son siempre limitados. Por ejemplo, un supermercado, una tienda en línea como Amazon, un mercado laboral, un mercado de celulares o más que nada el transporte. Una cosa muy importante es que en la economía existen muchos tipos de mercados, los cuales pueden variar según su función. Están estructurados dependiendo de la manera en que operan. Además de esto, se clasifican, depende al autor, modelo económico en el cual se utiliza. Y por eso deben de organizarse en diferentes formas. Hay competencia perfecta, es un tipo de mercado, competencia monopolística, oligopolio, monopolio, mercados de bienes y servicios, mercados de factores de producción. En este caso, el flujo circular de la economía nos enfocamos principalmente en dos mercados, que son los principales. Mercado de bienes y servicios, que más adelante se los presentaré, pero es donde las empresas ofrecen productos y las familias los consumen. Derivado de eso, hay otro tipo de mercado muy importante que se llama factores de la producción, que es donde las familias ofrecen trabajo, capital o tierra y las empresas los demandan para producir en este caso. Un espacio físico, virtual, donde las empresas ofrecen productos, servicios a un precio determinado y los consumidores los adquieren para satisfacer sus necesidades, lo conocemos como mercado de bienes y servicios. Ellos se encargan de satisfacer las necesidades de las personas cuando compran lo que necesitan o desean. Además, intercambio por dinero. Sin recursos económicos no pueden adquirir bienes y servicios. Además de esto, las empresas ofrecen a los consumidores lo que demandan. En este caso le llamamos oferta y demanda. Coordina el intercambio, el costo para consumidor e ingreso para el productor, que el precio es la clave más que nada de esto. Además de esto, incluye todos los productos y servicios destinados directamente al consumidor que conocemos como consumo final. Cada compra que hacemos permite que las empresas sigan trabajando, paguen sueldos, continúen produciendo. Por eso cada compra individual también ayuda a que la economía en general siga funcionando. Cito a INMA 2021. El mercado de factores productivos lo dividimos en 6 números y en 3 incisos. El primero trata qué es el mercado de factores productivo. Recordemos que es aquel lugar donde se compran y venden los recursos para producir trabajo, tierra y capital. En este sector, las empresas compran estos factores para poder producir. No se venden productos finales, sino los recursos para la producción. La demanda derivada, o sea, derivada, significa cuando las empresas solo demandan factores y necesitan producir algo. Aumenta la demanda del producto. Lo que la empresa necesita en este caso son más trabajadores y más máquina. Si baja la demanda del producto, necesita menos factores. En este caso, o bien por esto la demanda de los factores depende de la demanda del producto. En el siguiente tenemos la función de la producción, que significa la recolección entre cuántos factores se usan, cuán- cuánta producción se obtiene. Por ejemplo, si un trabajador produce 100 unidades, dos trabajadores producen 160. El segundo trabajador aportó 60 unidades adicionales. En este caso es un producto marginal. Y en el segundo punto vamos con el marginal. En este caso marginal y productividad decreciente. Al principio, agregar más trabajadores aumenta mucho la producción. Después cada trabajador adicional produce menos que el anterior. A esto se le llama productar marginal descendiente. En este caso, vamos con el 5. Es el beneficio del costo marginal e ingreso marginal. Es cuando las empresas buscan maximizar las ganancias. En este caso, deciden cuánto producir y qué compran. El siguiente es corto marginal, lo que cuesta producir una unidad más. Ingreso marginal, lo que ganan al vender una unidad más. Producción óptima, cuánto. En este caso, precio, costo marginal e ingreso marginal. En el punto 6, submercados dentro del mercado de factores, mercado laboral.
El factor es trabajo. Las empresas contratan trabajadores. Si hay muchos, buscan empleo. Los salarios bajan. En el inciso B, el marco de la tierra. Recordemos que la tierra es el sector primario y es donde obtenemos los recursos naturales. Se compra o se renta. Hay que tener algo muy importante, es limitado, por eso tiene valor. Y en el inciso C tenemos el mercado capital, que es en donde entra el factor capital físico, maquinaria, herramienta, edificio. Y el capital es el acumulado y determina si una empresa crece, se mantiene o fracasa. Es muy importante en el punto 7 la interdependencia entre los factores. Recordemos que el trabajo y la tierra y el capital se necesitan entre sí para continuar también este ciclo. Cambiar uno afecta a los demás. Por ejemplo, si tenemos maquinaria sin trabajadores, pues obviamente no hay operaciones. O bien, falta de capacidad, pues no se produce, no hay una producción abundante. Si sube la demanda de un producto, la empresa debe ajustar el trabajo, capital e insumos al mismo tiempo. Justo a tiempo. En el siguiente diagrama del flujo circular de la economía les presentamos tanto los mercados de productos, las familias y las empresas y los mercados de factores. ¿En qué estado se encuentran en este caso los bienes y servicios? ¿Cómo operan? ¿Cómo bajan? Como pueden ver, mercado de productos baja empresas, empresas a mercado de factores y familias hace un ciclo al mercado de productos. Dentro de estos entra el dinero circulante, los impuestos, las subvenciones y los sustitutos. En este caso, abajo tenemos lo que son los salarios adquiridos, los bienes y servicios y los salarios, alquileres e intereses. Recordemos que algo muy importante es la tierra, capital y trabajo, que es lo que siempre lleva a que esta balanza más que nada esté presente. Por el otro lado del diagrama tenemos lo que son empresas y hogares, lo cual entran los mercados de bienes y servicios y volvemos a decir que es el ciclo que no termina. En este tema vamos a hablar de cómo se relacionan los agentes económicos en los diferentes mercados. Por un lado tenemos lo que son los mercados de bienes y servicios. En este mercado las empresas ofrecen productos y servicios, mientras que las familias demandan estos bienes para satisfacer sus necesidades. Un ejemplo muy claro es cuando una familia compra comida, ropa o transporte, y aquí es cuando la empresa recibe el pago y obtiene ingresos. En segundo plano tenemos lo que son los factores de mercado de producción. Aquí ocurre lo contrario. Las empresas demandan factores, en este caso trabajo principalmente, tierra y capital. ¿Para qué lo ocupan? Pues para producir, y las familias u otros agentes las ofrecen a cambio de ingreso. Por ejemplo, o un ejemplo muy concreto es cuando una empresa necesita trabajadores, maquinaria y un local para producir, y es cuando poseen esos factores y reciben salario, renta o intereses. Un punto muy importante son los submercados dentro del mercado de factores, en donde encontramos el mercado laboral, en este caso el trabajo. Las personas ofrecen lo que es el trabajo y la mano de obra. ¿Quién demanda? Pues las empresas. Aquí la idea clave es que si hay muchos trabajadores buscando empleo, los salarios tienden a bajar. Por ejemplo, si una fábrica contrata empleados para aumentar la producción, en este caso, aumenta el trabajo. Por otro punto tenemos el mercado de tierra y recursos naturales. Es donde se intercambian terrenos, agua, bosques y minerales. En este caso es parte del sector primario y la forma en que se pueden ocupar es comprarse o rentarse. Aquí la idea clave es que la tierra es limitada, por eso su valor aumenta. Un claro ejemplo es cuando una empresa renta un terreno para construir su planta. En el siguiente punto tenemos el mercado de capital, máquinas e infraestructuras, que incluye herramientas, en este caso computadoras, edificios, vehículos. La idea clave es el capital acumulado, donde define si una empresa crece, se mantiene o fracasa. En este caso, y un claro ejemplo es cuando una empresa compra nuevas máquinas para producir más rápido y así obviamente poder incrementarse.
Otro factor muy importante es la relación de los agentes con los mercados. En este caso son las siguientes. El punto número uno es cuando las empresas y el Estado se relacionan porque unos necesitan lo que otros ofrecen. El punto número dos es cuando el mercado de bienes y servicios, en este caso las empresas, venden productos y las familias los compran. En el siguiente punto encontramos donde el mercado de factores, en este caso las familias ofrecen su trabajo, su tierra o su capital y las empresas los contratan para poder producir. El dinero va y viene entre ellos, creando un ciclo que mantiene viva la economía. Algo muy importante que hay que resaltar y conocer en las crisis económicas es conocerlas, ya que es una etapa en la que la economía se debilita, disminuye la producción, el dinero empieza a escasear y muchas personas y empresas enfrentan dificultades. Cito ETC 2025. Puede generar problemas sociales y afectar todo un país, especialmente cuando dependen de recursos y factores externos. El ciclo económico es algo muy importante que debemos de entender, ya que se caracteriza por la actividad económica. En este caso hay nuevo ciclo económico. No es de alertarse, pero sí de conocerlo, ya que siempre empieza y termina. Aquí hay que resaltar que existe la recuperación. Comenzamos con lo que es la recuperación, seguido con la extensión o expansión más que nada, el auge, que es donde llega todo hasta arriba, donde se encuentra en un momento de bonanza, seguido de la recesión, que es cuando ya vamos para abajo y obviamente empieza lo que es la depresión en este caso. Y pues obviamente empieza el tiempo y nuevamente empieza el ciclo económico, que es un ciclo que sube y baja. En este caso así es la economía y pues hay que entenderlo bien, ya que una crisis económica es una fase de la economía caracterizada por la escasez, inestabilidad, quiebre y desempeño, en la cual hay manifestación y la más severa y profunda de la fase de la depresión. A continuación, les presentamos las posibles causas de las crisis económicas. Esto pasa cuando la producción y el consumo dejan de estar en equilibrio. Si las empresas producen mal, los consumidores dejan de comprar y así toda la economía se afecta. Gutiérrez 2017. Aquí presentamos dos tipos de crisis, cuando se origina desde las empresas y cuando se origina desde los consumidores. Cuando se origina desde las empresas hay una disminución de la producción. Es decir, que las empresas pueden detonar una crisis cuando producen menos de lo necesario o cuando dejen de invertir. Esto provoca menos empleo y menos ingresos y finalmente menos consumo en la población. Las causas principales es caída en las ventas, despido o recorte de horas laborales, es cuando hay menor ingreso, cuando hay problemas de costos como aumento de materias primas o de energía, falta de inversión por incertidumbre o mala administración. Es cierres de empresas que afectan la oferta y el empleo. Un ejemplo muy breve es una fábrica que reduce la producción por falta de ventas. En este caso, despide al trabajador. Por otra parte, la crisis originada desde los consumidores es si las familias consumen menos. Es cuando las empresas venden menos, reducen la producción, provocando una cadena de problemas económicas. Las causas principales son pérdida de empleo, aumento de precios, endeudamiento elevado, falta de confianza, hace que las familias ahorren más y consuman menos. Aquí hay una disminución de créditos que impide realizar compras importantes. Un ejemplo breve son las familias dejan de comprar tanto electrodomésticos porque tienen miedo a endeudarse, las tiendas venden menos, las fábricas cierran turnos y se despide personal. Así es como hay una reducción y aún más que nada más en el consumo. A continuación presentaremos un mapa conceptual de cómo los agentes económicos originan una crisis económica.
Comenzamos con la familia. Si las familias dejan de consumir es porque pierden empleo, tienen miedo a gastar, las empresas venden menos y bajan la producción. Por parte de las empresas, si producen más de lo que venden, invierten mal o suben los precios, despiden personal o afectan a la economía. En el Estado, recordemos, aplicando las malas prácticas como impuestos muy altos, endeudamiento, corrupción o falta de control a empresas, que es lo que estamos prácticamente viviendo en estos días. En el resto del mundo es cuando baja la demanda internacional, suben los precios globales o hay recesiones en otros países. Por parte del banco o las instituciones financieras, otorgar créditos o manejar mal los préstamos de la inversión y el consumo es cuando disminuyen. Las empresas de seguros, si las aseguradoras suben mucho sus costos, dejan de cubrir riesgos importantes. Así las empresas y las familias pueden quebrar o endeudarse. Las instituciones privadas sin fines de lucro dejan de invertir en este caso. Si enfrentan recortes o falta de apoyos por parte de los que aportan, dejan de proporcionar servicios sociales que ayudan a la población vulnerable. Y así es como es más o menos el ciclo y pues es lo que influye y lo que en este caso hace que pasen este tipo de circunstancias. En conclusión, la economía es un proceso social que organiza la producción, distribución y consumo de bienes, además de esto también servicios. De esta manera, satisface las necesidades ilimitadas con recursos limitados. Esto requiere un equilibrio permanente entre los agentes económicos, ya que cualquier cambio en la producción o en el consumo impacta a todo el sistema. El modelo de flujo circular evidencia esta interdependencia. Es, por ejemplo, cuando los consumidores reducen sus compras o las empresas producen en exceso. Aquí es cuando surgen desequilibrios que pueden generar pérdidas, ineficiencia o incluso crisis económicas. Un ejemplo es el caso de limón en Veracruz, donde la sobreproducción superó la demanda, provocando precios muy bajos y mucho desperdicio. Esto nos ayuda a comprender estas dinámicas es esencial, especialmente en el comercio internacional, donde el flujo económico se amplía a nivel global, permite equilibrar excedentes, atender escasez y fortalecer la estabilidad de un país en conjunto. El análisis muestra que la economía es un sistema delicado en el que cada decisión, tanto de empresas como de consumidores, influye directamente en el bienestar general. A esto yo le podría llamar personalmente lo que es una balanza, un equilibrio para que todo siga fluyendo más que nada y este ciclo se repita una y otra vez. A continuación les represento las referencias y fuentes ocupadas de fuentes fidedignas, así como de la Universidad de La Habana, en este caso en ETC, en este caso con los recursos obtenidos de la Universidad de Univer Millennium, citando las referencias. Mi nombre es Diego Ernesto Guzmán. Para mí ha sido un placer haber estado con ustedes en estas diapositivas y haberles explicado lo que es este tema muy interesante para la economía y tanto para el flujo, en este caso en nuestro país y en el mundo. Muchas gracias.